¿Qué sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo. Sin quienes se entregan. Sin los que se cuestionan. Ven el futuro e innovan. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo. De los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Ayudar con sus talentos, con su inspiración. ¿Qué sería de nosotros sin quienes lo hacen realidad? Definitivamente no estaríamos contando esto. Hoy descubrirás a aquellos que transforman la realidad. Quienes hacen posible que sigamos adelante. Los que se preparan para darnos respuestas a los asuntos más complejos. Aquellos que con su valor nos permiten reescribir una nueva historia. Quienes con su experiencia trabajan sin importar los obstáculos. Se preparan para enfrentar los retos y evolucionan cada día. La historia de quienes aprenden, avanzan, conocen, descubren y rompen barreras. Descubre Anar Health Technologies, una compañía líder en tecnologías avanzadas en el sector salud, industria e investigación. Con la misión de innovar y proveer soluciones integrales hechas a la medida, creadas para dejar huella. Respaldados por la experiencia, conocimiento y el soporte que brindan proveedores aliados y marcas a nivel mundial. Con una cobertura que permite llevar sin límites a cualquier lugar la tecnología y un servicio personalizado de un amplio portafolio 360, garantizando que la operación no se detenga. Detectando nuevas oportunidades, se enfocan en una cultura centrada en la evolución de sus clientes. Optimizan la eficiencia en la operación y transforman sus ideas en nuevas soluciones. Este es su propósito, su esencia, su compromiso con el futuro y con la ciencia. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma. El viaje de Alejandra. Alejandra es arquitecta,
Vive en Medellín, ha trabajado duro por varias semanas y necesita un descanso. Decide hacer un viaje de turismo de aventura a Necoclí, Antioquia. Necoclí es un paraíso terrenal ubicado a casi 400 kilómetros de Medellín. Allí frecuenta ventas callejeras de comida y se desplaza a la zona rural del municipio. Se expone a picaduras de mosquitos y se sumerge en las aguas de un río. Pero algo no salió bien. Retornó a Medellín y una semana después presentó fiebre. Alejandra no entiende qué sucede. Consultó a urgencias con un cuadro de 4 días de fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y diarrea. Estaba deshidratada y tenía un tinte ictérico leve en sus escleras. Con trombocitopenia y PCR elevada, transaminasas elevadas e hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. Los médicos realizaron antígeno NS1 para dengue y gota gruesa, y extendido de sangre periférica para hemoparásitos que fueron negativos. Una prueba rápida de IgM e IgG para leptospira también fue negativa. El equipo tratante estaba desconcertado. Solicitaron entonces un panel de fiebre tropical a partir de una muestra de sangre total. El panel fue positivo para leptospira. El equipo tratante inició manejo con penicilina cristalina. Alejandra se recuperó exitosamente y volverá a Necoclí. Es un paraíso. No hay motivos para tener miedo a viajar por Colombia. No es fácil diagnosticar una leptospirosis en una fase temprana de la infección mediante inmunodiagnóstico. La RT-PCR múltiple proporciona una alternativa sensible y precisa para este diagnóstico retador. El panel FilmArray de fiebre tropical de BioFire marca la diferencia, proporcionando respuestas rápidas y precisas en momentos críticos donde otras pruebas pueden fallar. Buenas noches para todos los amigos de la Asociación Colombiana de Infectología, todos los amigos del capítulo suroccidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Es un gusto volver a saludarles, volver a estar nuevamente con nuestra actividad del PROA virtual, agradeciendo a nuestros patrocinadores, a MSD, a Pfizer, a Biomerie, a GSK, a BIF, a NAR Technology. Y bueno, es un gusto también contar con el apoyo logístico de Sony y de Jamie, que nos ayudan con estas actividades. Y esta es nuestra penúltima actividad y es un placer volver a estar con Cristian, un gran amigo ya muy conocido de todos. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, doctor Oñate, buenas noches para usted y para todos los que nos acompañan. Bueno, Cristian, hoy trajimos este tema que, por cierto, quien propuso este tema fue la doctora María Virginia, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo cordial. Y vamos a hacer la dinámica también con votaciones. Y la intención es poderles contar si esto se ajusta en la definición de las infecciones y el impacto que tiene en el programa, nuestros conflictos de interés. Doctor Oñate. Sí, Sonia. Yo por lo menos no estoy viendo la presentación. Sí, no se ve. ¿No se ve? No se ve. Oh, my God, ya empezamos los problemas. Bueno, entonces vamos a intentar compartirlo otra vez. Le decía pues que compartir ventana o pantalla, ya no sé cómo es esta. No, mentira. Ya, espera un momentico otra vez. Compartir pantalla. Compartir pantalla completa. ¿Ahora sí?
Ahora sí, exacto. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sonia, ¿estamos bien? Sí, doctor, ya, sí, señor. Ya. Vale, muchas gracias, Sonia. Bueno, vamos calentando motores, Cristian, que todos nuestros amigos comiencen a votar. Si pensamos que las definiciones de las infecciones asociadas a la atención en salud pueden cambiar significativamente el perfil microbiológico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo pueden cambiar? ¿No lo pueden cambiar? Vayan votando. Cristian, esto de las definiciones cada vez salen nuevas definiciones, inclusive hay varias infecciones que recientemente han salido nuevas guías y nos han dicho de cuándo clasificar severidad y cómo clasificar complicaciones. Pero fíjate, Cristian, que mientras se van conectando, las personas consideran que las definiciones y ese cambio que tienen en la terminología sí pueden cambiar significativamente el perfil microbiológico. Bueno, y definitivamente, doctor, sí, sí lo pueden cambiar. Creo que hay un eco por ahí. No sé si de pronto... ¿Usted está conectado, doble doc? No, O yo estoy con de pronto soy solo yo. Listo. Bueno, sin lugar, sí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, yo escucho bien. ¿Tú, Sonia? Sí, doctor, perfecto. Listo, listo, perfecto. Bueno, y sin lugar a dudas, sí, efectivamente sí pueden haber cambios importantes en las definiciones y la razón es que recordemos que nosotros tenemos un sistema de vigilancia, pero ese sistema de vigilancia es un sistema de vigilancia propio del país, pero diferentes países hacen diferentes definiciones de casos. Y este es un ejemplo de cómo las definiciones pueden afectarnos directamente el programa de optimización de antibióticos, especialmente en las guías. Si ustedes revisan la diapositiva, ustedes se pueden dar cuenta que en la diapositiva hay un perfil microbiológico. ¿Para qué? Para el servicio de hospitalización general y la unidad de cuidados intensivos. Y si pueden darse cuenta, aquí estamos hablando de muestras del torrente sanguíneo, es decir, estamos hablando de sangre. Ustedes ven Klebsiella con un porcentaje de resistencia del 67%, es decir, tenemos un 67% de Bless. Y adicionalmente están viendo que hay un 49% de resistencia al ertapenem, lo cual indirectamente nos habla de carbapenemasas. Si miramos unidad de cuidado intensivo, vemos que en Klebsiella también tenemos un porcentaje del 45% de resistencia a carbapenemasas. Entonces, si yo estuviera hablando de sangre, pues estaría pensando en que evidentemente tuviera que cumplir, perdón que tenemos, creo que ¿hay algún problema con el sonido? ¿O? Yo estoy escuchando perfecto, Cristian. Okay. Ah, no, que las diapositivas se ven borrosas. Yo también me escucho perfecto, pero sí, doctor, también veo un poquito borrosas las diapositivas. Ah, yo las veo muy nítidas. Pero bueno. No sé, si se ven borrosas. Mire, ahí ya mejoró, ahí mejoró. Había mejorado, pero volvió. No sé qué le hizo el doctor Oñate, pero doctor Oñate, no nos sabote la presentación, por favor. Entonces, miren que tenemos muestras de sangre y tenemos al principal microorganismo, una enterobacterial, y estamos viendo una resistencia a carbapenemicus del 40 y pico %, que indirectamente nos habla de carbapenemasas. Regáleme la siguiente, doctor. Y si uno pensara en eso, pues uno diría, ok, o sea que el manejo empírico para una bacteremia, pues tendría que ser algo que cubra carbapenemasas. Tendríamos que utilizar ceftazimia y Vivactan, por ejemplo. Pues resulta que cuando uno discrimina esto por la definición de lo que es una infección, y aquí estoy hablando de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ustedes pueden darse cuenta que la resistencia a carbapenémicos en Klebsiella es tan solo del 14%. Y de que no hay resistencia a ceftazimia y Vivactan. Si recordamos la diapositiva anterior que estábamos mirando, pues nos dábamos cuenta que había un 12% de resistencia a ceftazimia y Vivactan. ¿Qué significa eso? Significa que
Cuando ustedes vayan a hacer las guías de manejo específicas por patología, hay que desagregar el perfil microbiológico, porque podemos llevarnos sorpresas y caer en un sobreuso o en un exceso en el uso de antibióticos de amplio espectro. O sea que desagregar el perfil microbiológico por tipo de infección, en la medida de lo posible, es fundamental, sobre todo en las infecciones más frecuentes, y sabemos que la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter es una infección muy frecuente. Y adicionalmente, no podemos determinar el manejo empírico a la ligera. Y esta es una de las razones más importantes por las cuales el PROA y el Comité de Prevención y Control de Infecciones, con un buen sistema de vigilancia, deben estar articulados, porque si no, y más en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, donde tenemos mucha multihidrocurresistencia, podríamos terminar formulando empíricamente ceftazidima y bactana absolutamente para todas las infecciones. Entonces, consejo para aquellas Doctor infecciones. Pallares. Sí. Es que yo, Hola. o sea, se siguen viendo bastante borrosas las diapositivas. No sé si quieran que yo se las pase, doctor Oñate. Bueno, Sonia, mejor, porque aquí varias personas me escriben que las ven nítido, pero dale, bienvenida y cambiemos la presentación. Doctor, pero si las ven bien otras personas, no sé. Jamie, ¿cómo las ves? No, yo las veo mal también. Sí, no, yo las veo muy borrosas. Sí. Cambiémoslas, no hay problema. Yo voy entonces a dejar de compartir ya para que Sonia las comparta. Bueno, mientras hacemos ese cambio, importante, para aquellas personas que hagan sus guías basadas en epidemiología local, como debe ser en todo programa de gerenciamiento de antibióticos, por favor, para aquellas patologías que son grandes y en las cuales tenemos definiciones de infección, como infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, neumonías asociadas a ventilación mecánica, infección intraabdominal, infecciones de piel y tejidos blandos, hay que desagregar por ese tipo de muestra, porque de lo contrario podríamos sobreestimar la resistencia, como es el caso de este ejemplo. Estos son datos reales de una institución hospitalaria de la red que tenemos en la Universidad del Bosque, o inclusive subestimar el problema y empezar con un manejo empírico que no debería ser el manejo empírico adecuado. Por favor, ¿me cuentan si ven bien la presentación? Sí, ahí se ve bien. Se ve un poquito borrosa, pero bien. ¿Ah, sí? ¿La ven borrosa también, doctor? No, yo no la veo borrosa. Listo, entonces. ¿Listo? ¿Ahí es donde vamos? Sí, ahí vamos. Dame la siguiente, Sonia. Ahí. Listo, ahí. Entonces, tener un sistema de vigilancia es clave. Y miren que esto no solamente lo estamos diciendo nosotros. Regálame la siguiente diapositiva. Este estudio, a mí me encanta mostrarlo, y es la piedra fundamental de los sistemas de vigilancia en el mundo. Lo publicaron en 1985. Es una publicación que tiene más de 3 décadas. Miren cómo, teniendo un sistema de vigilancia y control en términos de prevención y control de infecciones con las definiciones bien establecidas, uno aumenta la sensibilidad un 32% para todas las infecciones. Y aquí están las más importantes: bacteremia por catéter, infección urinaria por sonda, infección del sitio operatorio y neumonía asociada al cuidado de la atención en la salud, con cifras que van hasta inclusive un 35% del incremento en la sensibilidad. O sea que tener un sistema de vigilancia es vital, porque hay que ajustar muchos de los perfiles microbiológicos a la microbiología propia que tenemos de la infección, para con eso establecer unas muy buenas guías. Dame la siguiente. Y aquí recordarles algo, ya que estamos hablando de nuevas definiciones y que estamos hablando de cómo esto impacta directamente en el PROA. Recordemos que nuestro sistema de vigilancia de infecciones asociadas a dispositivos invasivos en unidad de cuidado intensivo, que es donde tenemos la norma, tuvo un cambio importante, porque para catéter venoso central la duración mínima desde la colocación del acceso vascular es de 48 horas. Y antes uno podía captar una infección del torrente sanguíneo asociada al acceso vascular, inmediatamente colocaba el acceso vascular. Y para neonatos también hay un cambio, porque la vigilancia empieza
para categorizar la infección como asociada al cuidado de la atención en la salud 72 horas después del nacimiento o la admisión hospitalaria. Ese es un punto importante. Hay 3 definiciones, no nos vamos a detener mucho en eso, simplemente recordar que para las definiciones necesitamos efectivamente un hemocultivo y adicional que no exista foco en ninguna otra parte del cuerpo y que lo que funcionan son hemocultivos. Ahora el doctor Oñate nos va a hablar de el papel que juegan las famosas puntas que la gente todavía sigue cultivando. Y regálame un cliccito ahí. Y hay una nueva definición internacional que ya no habla de CLABSI, habla de CAPSI. Es de infecciones asociadas a los accesos vasculares y esto incluye accesos vasculares periféricos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que las estrategias de prevención y control que funcionan para los centrales también funcionan para los periféricos y que en muchas ocasiones el problema con los periféricos es significativamente mayor al problema que tenemos con los centrales. Entonces, lo tengan en cuenta, sobre todo para aquellos hospitales que les gusta hacer comparaciones con otros sistemas de vigilancia, hay que tener mucho cuidado porque las definiciones pueden ser diametralmente diferentes. Pásame la anterior, Sonia. Yo quisiera comentar aquí, Cristian, en la definición, no la anterior, para que me le quites como la siguiente. En la definición número 2, fíjate que mencionan que el paciente tenga sintomatología y que puede tener un contaminante en un solo hemocultivo, pero el médico establece terapia antimicrobiana, lo cual, a mi modo de ver, requiere una evaluación muy individualizada de estos casos, porque es posible que estemos con este aspecto número 2 de esta definición, dando un sobrediagnóstico, inclusive un sobretratamiento. Aquí es clave poder establecer la condición inmunológica del paciente, si se tomaron hemocultivos repetidos y como decía Cristian, fíjense ustedes cómo las definiciones cambian y así como cambian las definiciones, esto tiene un gran impacto en la epidemiología local, en la toma de método diagnóstico y por supuesto en la conducta terapéutica. Siguiente. Y ahora sí, siguiente. Y bueno, Cristian me hizo la introducción, pero ustedes en su práctica, en su hospital, en su clínica, usan cultivos de la punta de catéter para realizar el diagnóstico de sepsis. El paciente está en la unidad de terapia intensiva, está con fiebre, los hemocultivos son negativos, pero no sabemos dónde está el foco y seguimos insistiendo en que, o pensando, o sospechando que hay una infección. Entonces retiramos los accesos vasculares, cultivamos la punta. ¿Qué hacen en su práctica? Contesten así, sí, no, a veces. Fíjate, Cristian, que la opinión es un poco dividida. Sí, la mayoría dicen, bueno, no hacemos punta de catéter. Algunos dicen que a veces, ahorita vamos a mirar qué dicen las guías, pero Cristian, ¿tú recomiendas tomar cultivo de punta de catéter? Algunos casos específicos, no sé, en el contexto de epidemia, de contexto de incremento de algún germen en particular, como cultivos de rutina para monitorizar la resistencia, ¿o no es necesario? Doctor, definitivamente no. Definitivamente los cultivos de punta tienen un gran problema y el problema más importante es que se contaminan desde el momento en el que lo tomas. Más del 66% de las puntas se contaminan durante el proceso de la toma de la punta como tal. Entonces el resultado no es un resultado confiable. Y el otro tema es que para efectos de las definiciones, desde el año 2009, la definición que involucraba el tener una punta positivo y un hemocultivo que la acompañara salió de todos los sistemas de vigilancia del mundo. Estoy hablando no solamente del CDC, sino en general de todos, porque en los europeos esta situación también ocurrió. Entonces, es más un problema y es una práctica que, como lo pudimos ver, de las personas que tenemos conectadas en este momento, todavía se sigue viendo con bastante frecuencia. Sí, Cristian, y esta es la última guía del CDC, donde nos recomiendan tomar los cultivos de la punta y haciendo un poco lo que tú mencionabas del sistema de vigilancia en Colombia, lo que está en los Estados Unidos, en este manual del CDC tampoco, recomiendan o descartan cuando los hemocultivos son positivos para
gérmenes habitualmente contaminantes, flora de la piel, descartan este tipo de infecciones asociadas a los dispositivos vasculares. Siguiente, Sonia, por favor. Doc, y yo antes de eso quisiera mencionar una cosa que me parece importante, y es que también esto implica que para efectos de las infecciones no siempre uno tiene que retirar el acceso vascular, salvo las excepciones como las infecciones fúngicas invasoras, estafilococos o bacterias multidrogoresistentes que tienen esa capacidad de hacer biofilm en este tipo de dispositivos médicos, pero infección no es igual a retire inmediatamente el acceso vascular y creo que ahí a veces fallamos en esperar los resultados preliminares de los cultivos para poder tomar la decisión, sobre todo en pacientes muy complicados y que a veces no tienen otro acceso vascular o pacientes que son de difícil paquete vascular, que tienen un pobre paquete vascular o comprometido y esto termina pues generando problemas adicionales en el paciente. Sí, no, y agregamos, Cristian, que hay medicamentos antimicrobianos que tienen una actividad sobre la biopelícula y que se podría contemplar dejar el catéter. Así que es bien claro que si no hay signos claros de infección en el sitio de inserción y con el estado clínico, hemodinámico del microorganismo, como mencionó Cristian, estamos de acuerdo en mantener el acceso vascular. Y esto no tiene ninguna acción que pudiera contemplarse, sea insegura para las personas. Pero hablando de gérmenes que contaminan, ¿cuánto es la tasa de hemocultivos contaminados de tu clínica u hospital? Mira, Cristian, que la gran mayoría del 0 al 5%. Y qué interesante este dato del 0 al 5%. ¿Cuál es la tasa, Cristian, que uno puede decir, me permito dar una tasa de hemocultivos contaminados? Bueno, uno idealmente tiene que tener una proporción de contaminación de los hemocultivos inferior a un 3%. Es decir, que cuando uno está por encima de eso, un 5, digamos que habría que tomar alguna mejora, porque este sería un hallazgo importante. Eso sobre todo para aquellas instituciones hospitalarias que tengan laboratorios que estén muy orientados hacia la acreditación, como por ejemplo el Colegio Americano de Patología, el CAB y demás. Y aquí aprovechamos para mencionar que existen indicadores en el laboratorio que de hecho deben ser tenidos en cuenta y deben ser analizados en el marco de un programa de optimización de antimicrobianos. Y son dos indicadores fundamentales como el porcentaje de positividad y el porcentaje de contaminación de los hemocultivos. Para el porcentaje de positividad, este es un indicador de tipo proporción numerador contenido dentro del denominador. Del total de los hemocultivos procesados en el denominador, uno debería tener en el numerador el número de aquellos hemocultivos positivos. Y para el porcentaje de contaminación, se toma como denominador el total de los hemos tomados y en el numerador el número de aquellos hemocultivos considerados contaminados. Es importante para el cálculo de este indicador, doctor, que la gente desagregue por servicio, es decir, que revisen cómo está en la UCI, cómo está en hospitalización, cómo está en el servicio de urgencias. Y más importante que eso, bajo una dinámica del enfoque, implementación y resultados, hablando en términos de acreditación, pues hay que tener un procedimiento operativo estándar muy bien organizado, gestionar un plan de capacitación, adicionalmente recordar que en algunas oportunidades el criterio de contaminación tiene que ir muy ligado a la clínica. Entonces, el criterio de contaminación es un criterio clínico. Por eso la clínica del paciente también juega un papel fundamental y ahí el diálogo con el laboratorio, sin lugar a dudas, es vital. Sí, no, y si uno mira la realidad de las clínicas y hospitales, en algunos lugares quien toma los hemocultivos es el personal de enfermería que está de turno, en otros sitios es un personal de laboratorio que va y toma los hemocultivos. Y estos aspectos que resaltaste en rojo son clave, ¿no? No solamente en el porcentaje de positividad, tener en cuenta la preanalítica, es decir, si mi paciente tiene fiebre, está hipotenso, está en un estado de shock, que esto me puede incrementar la positividad de unos hemocultivos, si estoy inmunocomprometido, y por supuesto tomar adecuadamente las muestras, la sepsia, antisepsia de la piel, el volumen adecuado, la entrega oportuna al laboratorio, y algo que es fundamental es la rotulación adecuada, tomando las muestras simultáneas para saber en esta carrera quién pita primero, ¿no? En las máquinas, si el hemocultivo periférico, el hemocultivo tomado a través de un barrido, de un catéter, y así luego poder tomar definiciones.
Bueno, yo creo que por aquí hay una pregunta y podemos irla evacuando de una vez. Dice María Cecilia Espina, ¿ese denominador en qué se diferencia el total de hemocultivos procesados y total de hemocultivos tomados? Ah, claro, que el total de hemocultivos tomados es el global, pero el laboratorio del total de hemocultivos tomados va a retirar aquellos hemocultivos que son contaminados. Entonces, el número de hemocultivos procesado es inferior al número de hemocultivos tomados, porque uno asume que dentro de los tomados vas a tener algunos contaminados y esos se excluyen, es decir, finalmente te quedas con un total de hemocultivos procesados que es un número menor, es decir, los dos denominadores son diferentes. Gracias, Cristian. Gracias, María Cecilia. Siguiente, Sonia, por favor. Bueno, y esto es lo que estábamos contando, ¿no? De algunas intervenciones para poder prevenir la contaminación de los cultivos, lo que hablamos de la preanalítica, la desinfección de la piel, la desinfección de las botellas, de los puntos de acceso de los cultivos, utilización de guantes estériles, la educación al equipo que hace la flebotomía, y esto tiene un gran impacto si no hacemos todo esto en los costos, porque como bien lo mencionaba Cristian, si tenemos cultivos que son contaminados o que son resultados que pueden ser falsos positivos, esto te puede llevar a sobreutilizar un diagnóstico, a sobretratar a los pacientes, y esto te puede generar problemas, pseudo problemas, ¿no? Porque puedes tener un incremento en los casos de infecciones asociadas a dispositivos cuando lo que estás teniendo son hemocultivos contaminados, o puedes tener un problema de resistencia bacteriana y uso inadecuado de la terapia antibiótica. Así que es fundamental, como mencionaba Cristian, que si bien es cierto la definición es netamente clínica, es clave poder realizar gestión, educación, entrenamiento, pedagogía en la parte preanalítica, saber, o bueno, por lo menos estimar cuáles son esos momentos clave para tomar hemocultivos, y que el personal que toma las botellas esté debidamente y suficiente entrenado para minimizar el riesgo de contaminación, que como mencionaba Cristian, menos del 3%. Siguiente, por favor. Hay un enlace para registrar la asistencia. Y mira, Cristian, que hablando de la vida real, de los impactos, este es un trabajo muy bonito de hospitales en Países Bajos, que ya no se dice Holanda, en Países Bajos, y en hospitales en los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos lo que hacen acá en este trabajo es que verifican estos cultivos que son contaminados, que los definen en varios hospitales, y verifican qué pasa antes y después de una intervención, cuando educan y entrenan a todo el personal. Y lo que pasó era algo que uno es lo esperado. Aquellos cultivos que son contaminados, se tiene un mayor uso de tratamientos antibióticos, un mayor número de retiro de catéteres, mayor utilización de otros métodos diagnósticos. Entonces aquí la gran importancia de poder clasificar adecuadamente a los pacientes, tener en cuenta las definiciones, y en aquellos casos de hemocultivos contaminados, en la gráfica de abajo, donde dice la tabla 4, cuando hacen la intervención pueden reducir el número de intervenciones, el número de días de antibiótico-terapia, inclusive el número de nuevas botellas para tomar hemocultivos, porque uno de los factores clave cuando tenemos un paciente con hemocultivos contaminados es si es una verdadera contaminación o si es un real patógeno, y en la manera de poder establecer esto es asociando la clínica con el resultado de nuevos hemocultivos. Y aquí en esta evaluación de costos, ustedes pueden apreciar que con una correcta definición se disminuye toda la sobreutilización de estos métodos diagnósticos. Siguiente, Sonia. Y Cristian, esto es una tarea que también le toca al PROA, ¿no? Esta intervención, esta educación constante, y no solamente en métodos de cultivo, sino también, de hemocultivos, sino también urocultivos, ya vamos a ver los cultivos de heridas superficiales, cultivos que se pueden tomar en otros dispositivos. Yo he visto cultivos de puntas de sondas vesicales, por ejemplo, puntas de catéteres que están en una cavidad abdominal que está drenando. O sea, todo este tipo de intervenciones, generalmente estos cultivos salen positivos, y es necesario que el PROA intervenga a través de la socialización y educación para disminuir el sobreuso de la terapia
antibiótica. Siguiente, Sonia. No sé, Cristian, si aquí tienes algún comentario. No, Doc, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que es labor del PROA hacer procedimientos operativos estándar en apoyo al laboratorio para este tipo de situaciones y tener una área en la cual se haga una restricción de esos cultivos especiales que llegan a veces al laboratorio, que incluyen todas esas maravillas que usted mencionó: puntas de sondas vesicales, puntas de acceso vasculares, hisopos de superficies y demás cosas que no tienen pues absolutamente ninguna relevancia desde lo clínico y que adicionalmente ponen al laboratorio en dificultades, sobre todo cuando tomamos cultivos de superficies, que estamos hablando de microbiología que no es microbiología clínica, sino microbiología industrial, y los laboratorios de microbiología no tienen la capacidad instalada ni tampoco pues están para hacer ese tipo de identificaciones. También, Doc, para reforzar un poco allí, los laboratorios tienen normas específicas para los reportes. Entonces, no le pidas a un laboratorio que reporte todo lo que encuentre, porque eso lo que va a generar es confusión en el diagnóstico y finalmente, pues va a terminar en un uso inapropiado de antibióticos, tal como el doctor Oñate lo mostró en la diapositiva anterior, donde pues evidentemente esto es una relación directamente proporcional. Entre menos protocolos existan para una toma adecuada de cultivos, más uso inapropiado de antibióticos vas a tener en la clínica. Sí, quisimos traer este par de diapositivas porque hay unas definiciones que son clínicas, pero los diagnósticos al final siguen siendo microbiológicos. Y la microbiología sí que es fundamental para confirmar una impresión diagnóstica y para poder conocer el perfil epidemiológico. Entonces, hay unas definiciones claras: tomar hemocultivos, ¿verdad? Si sospechamos de un foco que pudiera ser a nivel de las líneas penosas o de los catéteres de los pacientes, tener en cuenta esa diferencia del cultivo, no tomar punta de cultivo. Pero si nos vamos a la otra cara de la moneda, esto representa como algo que podemos ver en el día a día, ¿no? Y yo voy a leer algunas cosas que me parecen interesantes. En hemocultivos, evitar el uso rutinario en pacientes que no están sépticos con un bajo riesgo de bacteriemia, como son fiebres aisladas en pacientes hospitalizados, una neumonía que en la comunidad no severa, una celulitis. Evitar cultivar diariamente a los pacientes que tengan fiebre y que no tengan un cambio clínico. Los urocultivos, que son uno de los más comunes que se utilizan y que son de los más comunes disparadores de uso inapropiado de antibióticos en el medio hospitalario. Estos urocultivos pueden sobreestimar las infecciones urinarias a las sondas vesicales. Los cultivos respiratorios, por ejemplo, no tomar uros ni cultivos respiratorios como pruebas de cura, que el paciente va mejor. No utilizarlos cuando el paciente no tenga severidad clínica. Así que pueden apreciar que hay una serie de recomendaciones de cuándo no utilizar cultivos, porque el tener estos cultivos, sobre todo en cultivos urinarios, respiratorios, pueden generar una sobreutilización de los antibióticos, porque aquí lo que vamos a detectar muy posiblemente son colonizaciones. ¿Estás de acuerdo, Cristian? Totalmente de acuerdo. Sí, no, y una de las cosas que uno ve, Cristian, con preocupación, es que este es un tema del día a día y toca estar al pie entrenando a todas las personas para poder tomar cultivos, ojalá antes de iniciar antibióticos, y que se tome una muestra que sea confiable, que se pueda interpretar correctamente para tomar las mejores decisiones. Siguiente, Sonia, por favor. Así que tengamos en cuenta en esta sobreutilización de métodos diagnósticos que todo esto se hace con el fin de mejorar la calidad de la atención, evitar los daños en el paciente, optimizar el uso de los antibióticos, mejorar la eficiencia en el cuidado hospitalario, disminuir los costos, disminuir los costos institucionales y, por supuesto, las métricas. Ya me imagino nosotros reportando todos los hemocultivos contaminados como sepsis por catéter. Entonces el doctor Pallares allí buscando las definiciones y tratando también de mirar qué es lo que pasa, dónde está el brote, cómo es el cumplimiento, ¿no?, de los famosos paquetes de prevención en esta sepsis por catéter. Y aquí
es un reflejo un poquito más del día a día, es un llamado a la reflexión de todos, de utilizar los métodos adecuados. Y hay algo aquí interesante, y es cultivo de orinas para cambios en estatus mental o síntomas no específicos, y esto es una verdadera razón donde ustedes pueden apreciar cómo el diagnóstico de infección urinaria en realidad no da esta sintomatología mental. Y esto puede, por supuesto, sobrediagnosticar, y eso lo vemos en el día a día, ¿no? El famoso urocultivo que te salva en un paciente que no sabes que tiene o que lo ves un poco malito, ¿verdad? Y que tiene estos cambios confusionales. Y como ustedes pueden apreciar, este urocultivo no se debe utilizar en este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, Cristian, vayamos a otra infección. Paciente en ventilación mecánica, tiene un deterioro respiratorio, sospechamos neumonía, los cultivos que tomamos son negativos y por criterio clínico se realiza un diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Es válido solo el criterio clínico para realizar el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación? ¿Ustedes qué opinan? Como me dijo un día un ortopedista, sí, claro, la clínica por encima de los partidos. Bueno, estoy hipertenso, tengo osteomielitis, pero está bien. No, el CDC dice que no es suficiente el criterio clínico. No sé. O bueno, mejor nos podemos apoyar con el auditor para que no nos glose las cuentas. ¿Ustedes qué hacen? En su clínica, en su práctica diaria, tienen un paciente con sospecha de neumonía, cultivos negativos. Hay un diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica. Recuerden que todo esto, hacer diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica, sepsis por catéter, requiere una evaluación de qué pasó, cuáles son esas medidas de prevención que fallamos y poder implementar estrategias para disminuir o minimizar la posibilidad de que ocurran estos eventos que pueden ser centinelas. Bueno, Cristian, el 60% dice que sí, que la clínica está por encima de cualquier definición. Veamos qué dicen el CDC. Siguiente, Sonia, por favor. Bueno, muy bien. Esto lo dice el CDC, se lo dice una traducción tal cual. Aquí no hay ninguna palabra que sea mía. El diagnóstico médico de neumonía por sí solo no constituye un criterio aceptable para la neumonía presente al ingreso ni para neumonía asociada a la atención médica. Entonces, aquí es clave que estos casos se puedan revalorar y se deban buscar otro tipo de etiología. Otra cosa es que el paciente ya recibió antibióticos previos y bueno, y posiblemente haya alterado la flora y la posibilidad de que los cultivos sean positivos. Pero Cristian, en el día a día, si yo te presento un paciente y nos sentamos a discutir y hay sospecha de neumonía y los cultivos son negativos, ¿tú qué haces? ¿O qué me aconsejas? ¿Lo tomo, lo capto como una neumonía asociada a ventilación mecánica o simplemente me haces ese reentrenamiento para poder mejorar mi definición y poder compartir a mi grupo? Esa es una pregunta fantástica y yo siempre digo que cuando uno hace clínica y vigilancia tiene que partir el cerebro en dos. Es decir, una cosa es lo que estás mirando desde la clínica y otra cosa son los criterios de vigilancia. Y tal como lo muestra el doctor Oñate, los criterios de vigilancia se utilizan precisamente para poder medir de la misma manera todo el tiempo, porque de lo contrario, dependiendo de la clínica y dependiendo del background que tenga la persona que está frente al paciente, podría sobreestimar o subestimar un determinado tipo de infecciones. Por esa razón que tenemos criterios. Y aunque los criterios que tenemos en el mundo de neumonía son diametralmente distintos en los países, desde hace varios años nosotros nos alejamos de la línea del CDC y muchos otros países también lo hicieron. Es decir, en ellos, por ejemplo, los criterios están unidos en eventos asociados a la ventilación mecánica, es una cosa totalmente distinta. Solo por la clínica, como el doctor Oñate lo dice, no podrías captarlo. Tú necesitas por lo menos tener una evidencia microbiológica y una evidencia radiológica para poder hacerlo, y esto aplica para todos los criterios del mundo. Es decir, cualquier sistema de vigilancia que estés empleando. Aquí hay un consejo importantísimo para la gente
del Comité de Infecciones. La definición la hace usted con el criterio epidemiológico, porque usted es el responsable del sistema de vigilancia. Es decir, que uno no comenta una vez que el paciente te haya cumplido los criterios con nadie, porque los criterios están ahí precisamente para eso, para evitar que en medio del comentario se terminen tumbando infecciones. Y si tú, como sistema de vigilancia, vas a la UCI con una infección, es muy probable que quien esté en la UCI no quiera tener infecciones por la connotación que esto tiene y por ese INRI que tienen las infecciones. Y yo quisiera transmitirles este mensaje, y es que el problema de los hospitales no es tener infecciones, el problema de los hospitales es no tener controles para las infecciones, porque hay un riesgo residual de los pacientes donde siempre vas a tener infecciones. El hospital que no tiene infecciones es un hospital que no hace vigilancia. Usted preocúpese por tasas de cero todo el tiempo, porque eso significa que el sistema de vigilancia está fallando. Entonces, los criterios están hechos precisamente para eso. Y tal como el doctor Oñate lo menciona, pues por los criterios es que juzgamos el sistema de vigilancia para tener una métrica constante en el tiempo. De lo contrario, no vas a poder medir de la misma manera siempre y pues no vas a tener un indicador fidedigno para poder efectivamente decir qué tan bien o qué tan mal estás con respecto a tu histórico institucional, por lo menos. Gracias, Cristian. Siguiente, Sonia, por favor. Yo creo que tú bien lo mencionas, ¿no? Se necesitan que seamos homogéneos y que tengamos definiciones. Por eso es que el título el cambio de las definiciones es el impacto que tiene la epidemiología y en nuestro comportamiento epidemiológico es fundamental. Bueno, Cristian, este es un paciente de 30 días, bueno, Cristian y todos, porque todos están votando. 30 días de hospitalización en unidad COVID intensivo. No tenía COVID, hago la claridad, tenía 10 días de ventilación mecánica, infiltrados pulmonares y le realizan cultivos de secreciones orotraqueales cuyo resultado es positivo para una Candida albicans. Ahí se me fue una N. ¿Tiene neumonía asociada a ventilación mecánica? Recuerden, tiene infiltrados pulmonares en la UCI, cultivos positivos por una Candida albicans, tiene neumonía asociada a ventilación mecánica por Candida albicans. Entonces, fíjate, Cristian, la mayoría dice que no tiene neumonía. Y yo creo que esta pregunta la pusimos adrede, viendo como el tema de contaminación de los hemocultivos y saber que la Candida albicans hace parte de la microbiota oral y que es muy poco común que Candida albicans pueda ocasionar una neumonía asociada a ventilación mecánica. Otros autores dicen que las neumonías por cándidas no existen, exceptuando pacientes que sean neutropénicos, donde se hace una diseminación hematógena de cándida a través de una translocación de un foco intestinal y que por vía hematógena va a nivel pulmonar. Así que es muy interesante esta definición y esta interpretación. Cristian, ¿comentarios? No, yo pienso que efectivamente uno tiene que tener en cuenta no solamente el resultado de un cultivo, sino y bajo el efecto de la definición que tengas del caso, qué tanto ese microorganismo es un habitante común o qué tanto hace parte de esa microbiota, tal como lo mencionaste, doctor, porque eso dependerá mucho en que finalmente tú termines captando la infección o no captándola por el sistema de vigilancia. Ahora, la particularidad del tipo de vigilancia que tú estés adoptando, si es vigilancia activa prospectiva, estás usando criterios, por ejemplo, en Colombia, que son diferentes a los criterios de Chile, de Argentina, de los Estados Unidos y de varios países en Europa, pues va a ser lo que va a marcar finalmente la pauta para captar la infección o no. Dale, súper. Siguiente, por favor, Sonia. Por aquí María Cecilia nos hace otro comentario, y es que los criterios del Instituto Nacional de Salud, el criterio 1, neumonía 1, hay criterio clínico más radiológico, pero no tiene criterio de laboratorio. Entonces, bueno, ahí sí es importante decir que para nosotros, para nuestro sistema de vigilancia, hay 3 tipos de neumonía, ¿no? El NIU1 tiene criterio clínico y radiológico, no tiene criterio de laboratorio, pero aquí para poder decir si es una neumonía nos tocaría tener más cosas. ¿Por qué? Porque en el criterio 1, ahora más adelante lo vamos a ver, tú necesitas tener por lo menos, si el paciente está sano,
una radiografía con cambios, pero si el paciente está sano, y el sano yo siempre lo menciono entre comillas porque es un paciente que no tiene enfermedad cardíaca ni pulmonar, así es como lo definen. Esto se arrastra de definiciones anteriores del CDC, pero en aquellos que tengan patologías o comorbilidades vas a necesitar 2 radiografías con cambios. Si no las tienes, no la vas a poder captar como un ni uno. Es decir, aunque tengas el hallazgo en una radiografía, si tú revisas las otras y el hallazgo es el mismo hallazgo que vienes viendo en las otras, tienes que tener el cambio, ¿no? En los de comorbilidades. Ahora más adelante lo miramos cuando veamos el criterio del Instituto Nacional de Salud. Súper. Este pantallazo solamente para recordarles los organismos excluidos que no pueden utilizarse para cumplir definición de neumonía nosocomial y neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? Son todos esos que están allí: flora oral normal, flora respiratoria normal, cándida, estafilococcus coagulasa negativo, enterococcus, a no ser que las muestras sean obtenidas de un líquido pleural, de una punción pleural o de un tejido pulmonar. Así que esto tengámoslo en cuenta siempre, como si bien es cierto, podemos tener una sospecha, el microorganismo también te define una pauta de si estamos o no ante un evento de infección o colonización. Siguiente, por favor. Doc, yo aprovecho para mencionar algo ahí con respecto a Cándida, ahora que tocamos los criterios, lo vamos a hablar más adelante, pero hay una diferencia con el criterio de neumonía asociada a la ventilación mecánica en el Instituto Nacional de Salud, y es el que en el NIU3, que es la neumonía en inmunosuprimidos, tú sí podrías agarrar la neumonía, pero necesitarías que la cándida estuviera en sangre también. Es decir, si no la tienes en sangre, ahí sí no la podrías agarrar. Ellos incluyeron, y es algo que a mí personalmente me parece un desacierto, nuevamente las secreciones endotraqueales, que digamos que eso siempre fue objeto de debate. En los aspirados endotraqueales siempre fueron objeto de debate, y por eso ustedes ven que a lo largo de las definiciones que hemos venido teniendo en el país, en algún momento se excluyeron, donde solamente teníamos lavado broncoalveolar y cepillo protegido, pero en las nuevas versiones está nuevamente. Y ese es un punto importante, porque eso a veces hace un poco complejo, sobre todo, y aquí aprovechando lo que el doctor Oñate mencionaba antes, en aquellas unidades de cuidado intensivo donde cultivan las secreciones traqueales por protocolo, que es una cosa que no debería hacer. Es decir, uno no debería pasearle a los pacientes semanalmente un cultivo de secreción orotraqueal simplemente para ver qué tienen, pues porque eso es totalmente traído de los cabellos y lo que va a generar es más consumo de antibióticos, y es una práctica que es frecuente en unidades de cuidado intensivo en nuestro país todavía. Así es, Cristian. Yo creo que siempre ha habido esta discusión en la balanza, ¿no? Lavado broncoalveolar con cepillo protegido, pero en realidad no tenemos el número suficiente de neumólogos o de personal entrenado para tomar una broncoscopía. Además de esto, las condiciones del paciente, ventilación mecánica con altos volúmenes de oxígeno, trombocitopenia, desaturación y demás, también llevan un riesgo implícito para el paciente. Y lo otro es que esto, neumonía, es un diagnóstico asociado a ventilación mecánica que es urgente. Hay que tomarlo con una relativa urgencia, hay que tomarse las posibilidades, hay que tomar todos los métodos que tengas disponibles a la mano y poder realizar en un tiempo muy corto una presunción diagnóstica que te permita o aguantar, darle antibiótico, o por el contrario dar un tratamiento antibiótico empírico mientras hay en los cultivos. Es claro lo que tú mencionabas, lo de las radiografías, porque sí hemos visto, y es muy frecuente, de hecho en la terapia intensiva, nosotros vemos cambio en las secreciones traqueales, vemos algo de leucocitosis, cambios radiológicos, y dijimos, bueno, desde el punto de vista clínico hay una neumonía, hacemos cultivos, a veces broncoscopía, paneles moleculares, que por cierto los paneles no están en estos criterios de acá. Y cuando vemos al paciente en la evolución, observamos un cambio dinámico en estos infiltrados pulmonares. Algunos desaparecen, otros ya se ven más claro la presencia o zonas de atelectasia. Y ahí es cuando ya decidimos retrospectivamente descartar
un diagnóstico de neumonía y suspender antibiótico, pero no es fácil, ¿eh? Estamos aquí contando casos relativamente sencillos, pero sabemos que desde el punto de vista clínico, diario, no es fácil enfrentarse a una persona en terapia intensiva con infiltrados pulmonares con sospecha de neumonía y a veces las definiciones como tal y poder captar esa neumonía tampoco es fácil y nos toca hacer varias discusiones. No sé, Cristian, tú dijiste, no sé si querías comentar algo del criterio no 1. No, Doc, quería mencionar que las definiciones epidemiológicas, tal como el doctor Oñate lo estaba mencionando ahora hace un momento, no pretenden necesariamente hacer definiciones clínicas. Entonces, en este tipo de pacientes complicados, pudiera ser que un paciente no cumpla con la definición, no va a ser captado por el sistema de vigilancia, pero termina dándosele tratamiento, termina manejándose como una infección. Y eso es algo perfectamente normal. De hecho, es algo que normalmente puede ocurrir. A veces uno no puede captar una infección. Un ejemplo de ello son las bacteremias, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a accesos vasculares, necesitan que tú no tengas foco en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces tú pudieras tener una bacteria en sangre, pero tener un foco abdominal y no vas a poder captar la ITS asociada al acceso vascular. Sin embargo, vas a tener que tratar a ese paciente porque tiene una bacteremia clínicamente. Entonces ahí es importante tener en cuenta que no necesariamente las definiciones de criterio epidemiológico excluirían lo que se piensa desde la clínica, ni tampoco retrasarían el manejo de un paciente en el que uno tenga una fuerte sospecha diagnóstica o en el que definitivamente uno diga, mire, puede que no cumpla con el criterio, pero efectivamente yo sí estoy clínicamente frente a un cuadro infeccioso. Sí, Cristian, y aquí lo que tú mencionabas, ¿no? El criterio clínico, pero en todos estos dicen 2 o más radiografías o imágenes de toras seriadas donde puedas observar un deterioro progresivo, persistente, infiltrados, consolidaciones, cavitaciones, neumatoceles y, ojo, en pacientes que tengan problemas cardíacos, problemas pulmonares, neumopatías crónicas, los cardiópatas, es muy difícil estos cambios radiológicos, la interpretación de los mismos. El doctor Iván Benavides aquí menciona algo interesante también, y es que hay un error, yo no sé si en los laboratorios, en la práctica rutinaria, es que no se clasifica la muestra respiratoria y no se define si es representativa o no. Y en este aspecto, Iván, el CDC en este manual se hace una clasificación de cuándo esta muestra es significativa o no, y en realidad debe tener más de 20 leucocitos para que la muestra pudiera ser trabajable, ¿no? Y se pudiera, desde el punto de vista de laboratorio, ser una muestra que sea representativa. Así que gracias, Iván, por tu comentario, porque es al lugar y nos da también esto que a veces tomamos los cultivos y los cultivos son muestras inadecuadas o son muestras de la vía respiratoria superior, de la mucosa oral, que no van a ser representativos de infecciones. Siguiente, por favor, Sonia. Bueno, esta sí no se ve bien. Estos son los flujogramas, pero los trajimos solamente para que verificaran todos los criterios que hay en esos casos difíciles. Por aquí el doctor John Jairo nos está contando de que una situación compleja donde hay auditorías externas que glosan porque el clínico decidió dar tratamiento antibiótico en pacientes sin criterios de neumonía asociada al ventilador y que no cumple criterios de infecciones asociadas a la atención en salud. Cristian, en este debate con el grupo de auditoría, con la parte administrativa, con seguridad del paciente, ¿verdad? Digamos que desde el punto de vista clínico no hay duda en este momento, pero queda esa inquietud en seguridad del paciente, en los administradores y en los aseguradores. Cuando el médico decide dar antibióticos por una presunción y ya luego no cumple criterio de neumonía, pero glosan la cuenta. ¿Cuáles son los consejos o qué hacemos? Sí, sí, doctor, sí. Ahí es muy importante tener presente primero que todavía en nuestro país, en todo el territorio nacional, por norma de la Supersalud, a usted no le pueden glosar una infección asociada al cuidado de la atención en la salud, jamás. Los eventos adversos no hacen parte del manual tarifario de la Supersalud.
Es decir, que hay algunos auditores concurrentes que se aprovechan de la desinformación de las personas para glosar una infección. Eso no se puede hacer en este país. Las infecciones, por ahora, todavía no son objeto de glosa. Esos lo tienen que pagar. El punto es que sí te pueden glosar por pertinencia. Es decir, a ti te pueden decir, mira, diste este antibiótico, pero el paciente no cumple la definición, que es el comentario que está mencionando John Jairo. Cuando eso ocurra, ustedes tienen un as bajo la manga. Y es que el protocolo de vigilancia de las infecciones asociadas al cuidado de la atención de la salud dice expresamente que las definiciones por criterio no pretenden hacer definiciones clínicas. Por lo tanto, podríamos tener pacientes que tienen un diagnóstico clínico de infección, pero que no son captados por el sistema de vigilancia. Apréndanse eso porque ese es un punto fundamental para defenderse frente a un auditor por esto. Entonces, ahí ya vamos a otro terreno, porque yo te digo, no me cumple con el criterio de IAS, pero es que dentro del protocolo del sistema de vigilancia, aquí dice que las definiciones por criterio no excluyen la sospecha clínica ni la definición clínica que yo haga. Y clínicamente el paciente tiene A, B, C, D, E, E. Ahí es importantísimo tener una nota clara del por qué estás poniendo el tratamiento. Es decir, llenarte de motivos, hacer un muy buen resumen de la situación que está ocurriendo y decir, es por esta razón que el antibiótico es pertinente. O sea que dos cosas importantes. Primero, no se dejen glosar las infecciones. Las infecciones no se pueden glosar en el territorio nacional. Importantísimo que tengan presente eso. Y segundo, las definiciones son definiciones para el sistema de vigilancia, pero en los mismos protocolos del Instituto Nacional dice que las definiciones no pretenden excluir la sospecha clínica por los médicos tratantes. Esas dos cosas son importantísimas para que no tengan problemas para efectos de glosas. Listo, Cristian, muchas gracias. Y bueno, John Jairo, yo pienso que la segunda pregunta de traqueitis también está como respondida con esta ilustración de Cristian. Bueno, la siguiente, Sonia, por favor. Quise decir algo muy cierto, las guías son eso, Jessy, son guías, no son camisa de fuerza. Y el criterio clínico debe ser siempre muy orientado, y esto, algo que en el PROAS siempre hemos insistido, es manejo multidisciplinario, trabajo colaborativo en equipo y una retroalimentación constante en todos los grupos de trabajo. Bueno, el diagnóstico de neumonía asociada a la atención de la salud. Bueno, aquí está la pregunta, Iván. ¿Usas cultivos semicuantitativos de la secreción orotraqueal? Iván, mira, todos utilizan cultivos semicuantitativos. Parece que el único que no utiliza cultivos semicuantitativos es Iván. A ver qué responde. Démosle más tiempito a la gente. Recuerden llenar la lista de asistencia. Por favor. Sí, no, cultivos semicuantitativos. Dame la siguiente, Sonia. Bueno, la mayoría sí utiliza cultivos semicuantitativos. Y aquí está pues lo que dice el manual del CDC. En Colombia, Cristian, y ¿cómo es que se llama? Y María Cecilia, el Instituto Nacional de Salud, cuando pide los cultivos, ¿deben ser semicuantitativos? Cuando hace lavado broncoalveolar y cepillo protegido. Sí, ahí es importante que en las definiciones existen los anexos técnicos para establecer los cultivos semicuantitativos y para establecer los puntos de corte. O sea que, digamos que sí está dentro del protocolo, está en los anexos técnicos. Súper. Miren, aquí les coloqué en el chat la parte del protocolo, de lo que les mencionaba. Del protocolo de infecciones asociadas al cuidado de la atención en salud. Bueno, muy bien. Siguiente, Sonia, por favor. Estos son los umbrales que habíamos contado, y esto también está en la guía del Instituto Nacional de Salud. Y ahora sí, Cristian, neumonía asociada a ventilación mecánica.
Bueno, sí, importante tener en cuenta que aquí también tuvimos un cambio con el protocolo del Instituto Nacional. Recuerden que antes no existía un momento después de la inserción del tubo para poder captar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Aquí tenemos que tener un paciente ventilado por más de 2 días. Lo que no cambió es que después de 2 días posintubación uno puede captar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, eso es importante. Y aquí aprovecho para mencionar que nuestro protocolo no tiene una definición de evento que sí existe en algunas otras partes del mundo, que se llama neumonía asociada a la intubación. 48 horas después de que uno intuba a un paciente, por ejemplo, para operarlo y lo extuba. Ese tiempo de vigilancia, que para nosotros, por no tener esa definición operativa en el protocolo, sería un tiempo muerto, pero para alguien que, por ejemplo, haga vigilancia con criterios del CDC, todavía aplicaría como neumonía asociada a la intubación, que es un criterio que permanece, es un criterio que está desde el 2009 y precisamente trata de mirar ese lapso. Es decir, yo llevo un paciente a un quirófano, lo intubo, le hago un procedimiento, lo extubo y el paciente me hace una neumonía en esos 2 días posteriores a la extubación. Regálame la siguiente. Y aquí también es importante tener en cuenta que en neumonía asociada a la ventilación mecánica nosotros tenemos unas definiciones diametralmente diferentes a las definiciones del sistema americano. Aquí es bien difícil compararlo. Y como lo hablábamos ahora, tenemos 3 tipos de neumonía, que son NIU1, NIU2 y NIU3. La NIU1, en ella tenemos clínica, criterio clínico y criterio radiológico. Como hablábamos, 2 radiografías de cambios o una sola en pacientes sanos, sin enfermedad pulmonar o cardíaca de base. Y en la 2 entra el criterio del laboratorio. Y aquí viene lo que les mencionaba del aspirado endotraqueal, que ustedes lo ven allí, que primero estuvo por fuera y ahora está incluido. Y los cultivos cuantitativos o semicuantitativos que están en el anexo 9 del protocolo. Recuerden que el protocolo está disponible pues gratis en internet para todo el mundo en la página del instituto o también pues googleándolo, está como un PDF, está perfecto para bajarse, donde al igual que el sistema de vigilancia americano, como el doctor Oñate lo mostraba, también involucra cultivos cuantitativos o semicuantitativos. Regálame la siguiente. Regálame la siguiente, Soniacita. Y para inmunosuprimidos, la diferencia importante con el CDC es que aquí, si tú tienes para microorganismos como cándida, la cándida en la sangre y también la tienes en una muestra del tracto respiratorio, pues podrías captar una neumonía asociada a la ventilación mecánica en este tipo de pacientes. Las definiciones han ido y venido en algunas cosas, pero definitivamente nosotros nunca adoptamos el global de eventos asociados a la ventilación mecánica, que sí lo viene trabajando el CDC. Y aquí a mí me parece muy importante recordarles que cambiar los criterios de definición tiene más desventajas que ventajas, porque es cambiar todo el sistema. Y a veces cuando hay cambios muy drásticos, no solo se pierde la comparación, sino la línea del tiempo. O sea que perder la línea del tiempo es bastante contraproducente. Si ustedes tienen unos criterios definidos para vigilar otro tipo de infecciones que no sean las de dispositivos, es decir, las que tenemos en nuestro sistema de vigilancia, por favor no los cambien con tanta regularidad porque van a perder la posibilidad de compararse en el tiempo. Hay que tener mucho cuidado cuando lo vamos a hacer. Esto para las otras infecciones que no son dispositivos, porque para dispositivos, pues por norma tenemos que seguir las definiciones de caso de los protocolos de infecciones asociadas a dispositivos del Instituto Nacional, ¿no? Súper, Cristian. Gracias por esta ilustración y bueno, las personas aquí están muy activas comentando y dando like, ¿no? Ahora que estamos en esta onda de los likes, dando like a todos los comentarios. Siguiente, por favor, Sonia. Bueno, un paciente con fiebre tiene sonda vesical, esto sí que es común, y tiene un urocultivo positivo con 2 microorganismos. Tiene una Klebsiella pneumoniae de esas frecuentes KPC y tiene una E. coli sensible, no sé. ¿Usted considera que tiene una infección urinaria asociada a la sonda vesical? Aquí dejo que el doctor Payares ya interprete esta respuesta. Yo espero que la gente siga votando. Tiene fiebre,
una sonda vesical, un urocultivo positivo con 2 microorganismos. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Sí. Por aquí Jessy dice que no, Claudia dice que sí, o sea, igual, 67 y 30%. Bueno, el criterio, digamos que el criterio internacional aceptado es que no deberían ser más de 2 microorganismos, de 2 especies de microorganismos, ¿no? Exacto. Y al Siguiente, Sonia. menos, Sí, Cristian, esto era solamente para mostrar lo que tú mencionabas, ¿no? Que el criterio internacional es que debe tener por lo menos más de 10 a la 5 y no deben ser más de 2 microorganismos. Pero esta situación de fiebre y sonda vesical sí que es muy común y se diagnostica, y de hecho las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical tal vez desde el punto de vista de las atenciones de salud son las número 1. Pero cuando te presentamos los pacientes, ¿cuáles son esos tips que tú dices, bueno, sí, esta no es una infección, ¿qué hacemos? Miren, ahí la verdad, les confieso, creo que mi momento más frustrante en términos de vigilancia son las infecciones urinarias. Porque cuando uno revisa los criterios, y estoy hablando por los sistemas de vigilancia del mundo, es bien difícil que muchas veces uno termina haciendo un sobrediagnóstico de las infecciones urinarias, especialmente en pacientes que tienen algunas condiciones especiales. Porque puedes tener un paciente que tiene una sonda vesical a permanencia, donde tú sabes que los estudios han mostrado que todos los pacientes tienen algo allí, es decir, que la orina no va a ser estéril jamás, y que te hagan un pico febril por alguna otra cosa diferente, o que te hagan fiebre, inclusive por los tratamientos que están recibiendo, y pues termina cumpliéndote el criterio. Entonces queda en una encrucijada uno de decir, uy, pero es que ¿por qué el criterio no hace las especificaciones para este tipo de pacientes y termino yo teniendo una cantidad de infecciones urinarias en las cuales el objetivo pues sería intervenir, qué hacer? Pero pues si mis controles no están fallando, pues no tengo nada más que hacer. Es bastante frustrante. Y creo que lastimosamente nunca han ampliado en las definiciones, ningún sistema de vigilancia, incluido el CDC, ese tipo de particularidades para ayudar a uno desde la captación a no captar más de lo que debería captar en términos de infección urinaria. Súper, Cristian. Aquí pusimos esto porque esto es un tema de debate, es un tema del día a día, y bueno, y volvemos otra vez a la preanalítica, a correlacionar la clínica, el uranálisis, que tiene también mucha discusión recientemente, si el uranálisis puede predecir o no infección urinaria, o puede estar asociado o no a infección urinaria, pero cuando hay más de 2 bacterias en orina, generalmente eso es una muestra que está contaminada. Siguiente, por favor. Bueno, y miren, aquí tenemos otro claro ejemplo de por qué la microbiología tiene que ser analizada al detalle cuando yo estoy haciendo guías de manejo empírico por patologías infecciosas. Por eso, recordemos que la base del PROA es evaluar la optimización del manejo empírico y ayudar a la optimización del manejo empírico basándose en la epidemiología local. Miren para orina cómo hay un cambio diametral allí. Tenemos sala de hospitalización general y cuidado intensivo. Microorganismo más común en ambos, la Escherichia coli. Cuando ustedes revisan, proporción de Bless en E. coli, 23%, y resistencia a carbapenémicos, donde ertapenem es el antibiótico que, digamos, es más sensible a la hidrólisis por las carbapenemasas, está en un 6%. Miren que imipenem está en un 75%, pero abajo ustedes ven que son 9 cepas de 12 cepas testeadas. Entonces, ojo cuando saquen los indicadores de tipo proporción en el perfil microbiológico, hay que poner los tamaños de muestra,
porque no en el laboratorio censan absolutamente todos los aislamientos que tienen para un microorganismo específico. Entonces yo podría pensar que estoy lleno de carbapenemasas en E. coli porque tengo el imipenem con una resistencia del 75, pero miren que el ertapenem da el 6% porque allí el número de muestras que se testearon es significativamente mayor. Entonces, cuando saquen los indicadores de tipo proporción de resistencia, siempre coloquen los tamaños de muestra, por favor. Es fundamental porque no se testean absolutamente todas en el laboratorio para los antibióticos específicos. Y miren, Escherichia coli en unidad de cuidado intensivo, resistencia a ertapenem 2%. Miren en Klebsiella la resistencia a carbapenémicos. Estamos hablando de un 34%. Que en enterobacteriales la resistencia a carbapenémicos es muy diciente de que tenemos carbapenemasas ahí. Dame la siguiente. Pero cuando uno desagrega esto, entonces cuando uno dice, miremos infecciones urinarias, miremos lo que por criterio nos dio para infecciones urinarias, teniendo en cuenta los problemas y los pormenores que hemos dicho de la definición, pues ustedes ven que la resistencia a carbapenémicos en E. coli es de un 0%, pero en Klebsiella es de un 82%. Y para infección urinaria por sonda es de un 66%, el doble de lo que usted la estaba viendo. Entonces, ojo con eso, porque aquí nos pasa todo lo contrario a lo que nos ocurrió con infecciones asociadas a accesos vasculares en las diapositivas del inicio de la presentación. Aquí tenemos un problema enorme porque si lo hacemos solamente por el consolidado de la microbiología, estaríamos subestimando la resistencia y generando un manejo empírico que probablemente es inadecuado, sobre todo si yo en una infección del tracto urinario asociada a sonda vesical de un paciente que tiene infecciones recurrentes, donde lo más probable que tenga es Klebsiella, tengo una resistencia importante. Alguien me diría, Cristian, pero es que estamos hablando de 3 cepas, pero es que cuando las sumas con las Klebsiellas del de arriba, pues ya van a ser 14 cepas y tenemos 45 y 35 cepas para las infecciones. Entonces, es muy importante que ustedes hagan análisis desagregados, que desagreguen el perfil microbiológico, que se llenen de motivos para determinar un manejo empírico específico, que no sea esto determinado a la ligera, es sumamente importante. Y el sistema de vigilancia allí te ayuda mucho, que es el que te va a decir qué tanto perfil podría estar subestimando o sobreestimando. Adicional a eso, les recuerdo que cuando se hacen los perfiles microbiológicos deben haber algunas normas, sobre todo para los que trabajan con FUNET, que incluyen primer aislamiento por paciente, por ejemplo, porque a un paciente le pueden haber pitado varios cultivos positivos a la misma Klebsiella y eso te va a hacer estimar el tamaño muestral y también probablemente la resistencia. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de evaluar los perfiles microbiológicos y vayan al detalle para algunos determinados tipos de infecciones. Estos escenarios que les estamos mostrando son datos reales de perfiles microbiológicos de instituciones hospitalarias del 2024. Entonces, para que lo tengan presente, hay que mirar esto con mucho más detalle. Súper, Cristian, gracias por estos consejos de desagregar el perfil microbiológico para una mejor, yo digo, visualización y correcta interpretación. Siguiente, Sonia, por favor. Bueno, esto creo que ya lo hemos mostrado. Siguiente, que es lo de la infección urinaria. Un paciente, para que vayan votando todos, un paciente con colecistectomía laparoscópica, al 10º día presentó un eritema alrededor del punto de la inserción de un trocar en la zona periumbilical sin otros síntomas. El eritema tiene 3 centímetros. ¿Se considera una infección del sitio operatorio por definición? ¿Sí? ¿No? Ah, vea. Doctor, aprovecho para mencionarle a los asistentes que les copié, les estoy mandando aquí también en el chat la resolución, norma de la Supersalud de la que les hablaba, que es la 3047 del 2008, donde no se pueden crear glosas a nuevas causas diferentes a las definidas en el Manual Único de Glosas. Y recuerden que las infecciones asociadas a la atención en salud y los eventos adversos no están en ese manual, o sea que los tienen que pagar. Por ahora. Súper, Cristian. Gracias. Que estábamos esperando esa respuesta y esa ayuda, ¿no? De todas las personas que trabajamos en comité de infecciones, que vemos pacientes
y que vemos también estas inquietudes del grupo de auditoría médica. Bueno, el 78% dice que no tiene una infección del sitio operatorio. Siguiente, Sonia, por favor. Y estos son los criterios. Este es el último criterio del CDC, donde hablan de una infección del sitio incisional superficial. Ya la clasifican o subclasifican en incisional superficial primaria y secundaria. La primaria es cuando se dio pues en la misma incisión quirúrgica. La secundaria es cuando se da en un sitio diferente, ¿no? Al sitio donde se realizó la cirugía mayor. Pero aquí están todos los síntomas. Primero, la vigilancia por 30 días, que involucra la piel y tejido celular subcutáneo momento de la incisión y que debe tener por lo menos uno de los siguientes. Descarga purulenta, un microorganismo obtenido mediante una técnica aséptica, una incisión superficial que se abre, ¿no? Hay una dehiscencia de la herida y que el cirujano considera pues, que tiene una infección. Y si hay síntomas de dolor localizado, edema, eritema o calor. Y lo interesante es que el diagnóstico lo hace el médico, lo puede hacer cualquier médico. Antes decíamos que era solamente el cirujano, ya el diagnóstico lo hace el médico e inclusive personal de enfermería, como ustedes pueden apreciar allí en los criterios del CDC. Siguiente, por favor. Y bueno, ya luego hablan de las definiciones de sitio incisional profundo y los compromisos de órgano y espacio cuando comprometen una cavidad. Pero noten ustedes que siempre mencionan la sintomatología, ¿no? De descarga purulenta y todos son INO, o sea, descarga purulenta, una herida que tiene dehiscencia, con cultivos positivos y con síntomas o signos claros de infección para poder determinar el diagnóstico de infección de sitio operatorio. Cristian, en infección de sitio operatorio, digamos, algunas situaciones que te parecen claves comentar, por ejemplo, ¿qué tal el autorreporte? ¿Qué tanto autorreportan los cirujanos su infección de sitio operatorio? Bueno, esa es una cosa bastante curiosa. ¿O qué tanto hemos avanzado en autorreporte? En general, el autorreporte es bastante malo, sobre todo porque hay algunas particularidades que están en la mente o en el imaginario de muchos de los cirujanos, como que yo necesito un cultivo microbiológico positivo para diagnosticar una infección del sitio operatorio, como el doctor Oñate se los mostró. Y aquí hay algo que me encanta de las definiciones de ISO, y es que desde que las montó Peter Cruz al sistema de vigilancia en el mundo, hace más de 30 años, no han tenido mayor modificación. Es decir, son relativamente muy similares a las de ese momento. En ningún momento te piden un cultivo. Usted no necesita tener un cultivo para hacer un diagnóstico de una infección del sitio operatorio. Entonces, muchas veces, lo que parece una simplemente reacción en la piel, pues está siendo una infección de sitio operatorio incisional superficial, dolor, sensibilidad, tumefacción, enrojecimiento, calor, que son los síntomas que, como el doctor Oñate lo mostró en los criterios que nosotros tenemos del CDC, que son muy similares a nuestros criterios, pues ahí van a partir la diferencia. Hay un punto importante y es que desde hace algunos años las infecciones del sitio operatorio que tienen material protésico ya no se vigilan a un año, se vigilan a 90 días. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no significa que en un año, antes del año, se te puedan presentar. Lo que pasa es que la sensibilidad cae diametralmente después del tercer mes. ¿Esto qué quiere decir? Que si te llega al cuarto mes un paciente de esos, por criterio no va a ser una infección del sitio operatorio. Pero muy probablemente para el manejo terapéutico sí vayas a tener que considerar lo que pasó en ese procedimiento quirúrgico. Entonces miren que ahí nuevamente es la división de lo que hacemos desde la clínica, pero lo que hacemos desde el sistema de vigilancia. Y ahí tenemos una pregunta para ustedes que hicimos con el doctor Oñate para mirar cómo está el sistema de vigilancia. Regálanos la siguiente, Soniecita. Y es, ¿cuáles son esos atributos que tiene el sistema de vigilancia en la clínica? Llamamos a los pacientes operados 3 a 4 llamadas
a los que vigilamos por 30 días y 5 a 7 llamadas a los 90 días. Contesten ustedes qué hacen en su clínica. Calculamos los indicadores de ISO tomando como denominador solo las cirugías vigiladas. Llamamos solo a la cirugía de reporte del Sistema de Vigilancia Nacional, endometritis, parto, cesárea, colestectomía, revascularización miocárdica y rinorrafia o A y B. Es decir, calculamos los indicadores de ISO y llamamos a los pacientes operados 3 a 4 llamadas por 30 días y 5 a 7 a los 90 días. ¡Wow! Bueno, Bueno, y esto, no sé si esto es antes o después de la crisis hospitalaria que ya no hay quien llame. bueno, pero no, se les abona la honestidad, porque a veces cuando uno audita un sistema de vigilancia de infección del sitio operatorio, la gente tiende primero a colocar dentro de su denominador absolutamente todo lo que se opera. Y eso es un error importante. Y ahora vamos a verlo por qué en un ejemplo. Pero miren que nosotros por norma del sistema de vigilancia que tenemos en Colombia, existen 5 procedimientos que tenemos que vigilar sí o sí, que es endometritis, posparto y poscesárea, colecistectomía, revascularización miocárdica y herniorrafia. Pero más allá de eso, y sobre todo en aquellas instituciones donde el foco son cirugías o donde tienes cirugías de alta complejidad, pues muchas de estas van a terminar siendo objeto de vigilancia. Y el gol estándar es tener como denominador solo a las cirugías vigiladas y hacer por lo menos a los de 30 días 3 o 4 llamadas y a los de 90 días 5 o 7 llamadas, preguntando por dolor, sensibilidad, tumefacción, enrojecimiento, situaciones que hayan ocurrido. De lo contrario, el sistema de vigilancia no se considera un sistema de vigilancia activo prospectivo. Y vamos a ver el impacto que esto podría tener en el porcentaje de infección de sitio operatorio. Regálame la siguiente. Miren que yo tengo un grupo de pacientes, que ustedes lo están viendo a la izquierda. Regálame un cliccito. Y tengo un paciente que capté con una infección de sitio operatorio. Regálame otro clic. Eso quiere decir que mi porcentaje de infección de sitio operatorio va a ser 1 paciente sobre los 20 pacientes que operamos. 5% de infección de sitio operatorio. Regálame otro cliccito. Pero resulta que a esta gente que yo encierro en el círculo amarillo, yo no la llamé. Regálame otro clic. Y ahí, de esos que yo no llamé, regálame un cliccito ahí. Tengo 2 casos. O sea que mi porcentaje de infección de sitio operatorio, regálame otro clic, en realidad es de 3 pacientes en 20 pacientes. Es del 15%. Es 3 veces más que lo que yo estoy mirando. O sea que es fundamental que el denominador, si ustedes calculan porcentaje de infección de sitio operatorio, sea lo vigilado, porque de lo otro, tú realmente no sabes. Dame la siguiente. Y ahí en general uno tiene que medir escalas de riesgo. Recuerden que las medidas de prevención y control de infecciones en la infección del sitio operatorio te pueden disminuir hasta en un 60% las infecciones del sitio operatorio, pero hay un 40% que se va a dar y se llama riesgo residual, porque los pacientes tienen riesgos residuales como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, como el que sean fumadores, como el que tengan comorbilidades, que van a hacer que el paciente termine infectándose. Por eso volvemos a lo que mencionábamos al principio. A una clínica no se le castiga por infecciones, se le debe castigar por no tener controles para prevenir infecciones. Entonces, dentro de estas escalas hay varias escalas que son frecuentes, que se usan en general en el mundo. La que ustedes están viendo a la izquierda es la del National Nosocomial Infection Surveillance System, el NIS, y la del CENIC, que está a la derecha, sobre todo se hacen infecciones en cirugía intraabdominal. Pero del NIS, que es de la que más utilizamos, tenemos 3 atributos: tipo de herida, duración del procedimiento y clasificación del estado funcional, o el ASA. Regálame la siguiente. ¿Y esto qué significa? Significa que por tipo de herida, si usted tiene una herida contaminada o sucia, usted ya tiene un punto allí adicional a esa escala que va de 0 a 3 para infectarse. Ojo que las heridas infectadas no existen en el sistema de vigilancia de ISO, existen las heridas sucias. El que está infectado es el paciente, o sea que hablar de herida infectada en el sistema de vigilancia es un error, son contaminadas o sucias. Y si yo no
uso profilaxis, el riesgo de infección en la sucia es 60%, o sea, es altísimo. Regálame la siguiente. Y el otro atributo es la clasificación de la American Association of Anesthesiologists, el ASA. ASAs de 3, 4, 5 dan un punto adicional para la infección. Regálame la siguiente. Y entonces con eso, adicional al tiempo que duran las cirugías, uno espera que las cirugías no duran 2 desviaciones estándar por encima de la media de lo que debe durar un procedimiento. Eso en general, para la gran mayoría de procedimientos son 2 horas. Es decir, que una cirugía contaminada o sucia que dure más de 2 horas en un paciente de una ASA 3, 4 o 5 tiene 3 puntos. ¿Eso qué significa? Que tener un NIS de 3 implica que más de un 13% de esos pacientes van a infectarse independiente de lo que tú hagas. Por eso es importante calcular el índice de riesgo, porque a veces las infecciones ocurren por los riesgos residuales de los pacientes. Y hay 3 indicadores de resultado en este sistema de vigilancia que van muy bien para monitorizar y hacer acciones de mejora. El porcentaje de ISO, cirugías vigiladas como lo vimos, la proporción de ISO en cirugías limpias, que uno espera que una cirugía limpia en un paciente con un ASA, que sea un ASA por debajo de 3, no menos del 1.5% deberían infectarse, y el porcentaje de ISO en cirugías vigiladas con índice de riesgo 0, donde menos del 1% se deberían infectar, porque son pacientes en heridas, con herida limpia, en cirugías de menos de 2 horas y con clasificaciones del estado funcional ASAs que están por debajo de 3. Regálame la siguiente. Allí, con eso, nosotros podemos tener un ejemplo de lo que podríamos hacer en el análisis de las cirugías vigiladas. Ustedes pueden desagregar eso por el tipo de herida y adicionalmente por el porcentaje de infección para saber qué especialidad es la que tiene un porcentaje de infecciones en general más alto, porque no la que tenga el mayor número de ISOs va a ser la que tiene un porcentaje más alto. Puedes tener una especialidad que tenga un número mayor de ISOs que el resto, pero que opere 4 veces lo que operan los demás. Entonces va a poder ser muy normal para ello. Por eso lo importante es sacar los indicadores. Regálame la siguiente. Y lo puedo tener por índice de riesgo. Como les mencionaba, miren, índices de riesgo NIS de 3, pues va a tener porcentajes de infección de sitio operatorio de 13% o inclusive más. Y uno lo que espera es que esas cirugías muy probablemente terminen infectándose independiente de los controles que yo tenga. Regálame la siguiente. Y bueno, para terminar este bloque de infección de sitio operatorio que hemos hablado con el doctor Oñate y escuchar sus preguntas, pues no podemos irnos sin hablar de la cuarta meta internacional de seguridad del paciente, cirugía segura, que es una meta mandatoria no solo desde la perspectiva y la dinámica de control de infecciones, sino en general de la dinámica de la seguridad del paciente. Recuerden que esta publicación del New England Journal of Medicine en el 2009, un estudio multicéntrico, 8 instituciones hospitalarias que aplicaron esta lista de chequeo dividida en 3 franjas. Una de las franjas más importantes es ese famoso time out o tiempo fuera, y la fase final o el sign out, donde yo me aseguro que todo ha estado perfecto en la cirugía, disminuyen el porcentaje de eventos adversos de una manera estadísticamente significativa. Entonces, si uno quiere hablar de procedimientos seguros en el quirófano, tienen que tener esta meta internacional de seguridad del paciente y tienen que tener esta lista de chequeo. Y recuerden que en los paquetes instruccionales del Ministerio de Salud también tenemos esta meta internacional como una meta que obligatoriamente deberíamos velar por implantar en las instituciones hospitalarias. Dame la siguiente. Bueno, muchísimas gracias por la atención. El doctor Oñate y yo pues quedamos abiertos a sus preguntas, a sus comentarios. No sé, doctor Oñate, comentarios adicionales. Yo creo que ha sido muy grato, Cristian, volver a conversar contigo de este tema que es muy apasionante, de un tema que es de la actualidad diaria y que es un tema de discusión. Mira que no solamente en el ámbito, tú bien lo mencionaste, el ámbito clínico, sino en el ámbito administrativo y cómo tomar algún tipo de decisiones, en la clasificación adecuada, correcta. Y yo creo que debemos, como tú bien lo mencionabas, descargar todas estas nuevas definiciones
tenerlas muy presente, implementarlas, socializarlas y realizar un análisis muy homogéneo en nuestras clínicas e instituciones de salud. Yo creo que ha sido muy interesante. Dejamos muchos tips, muchos mensajes para que la gente se los lleve a la casa, pero siento que el más importante de todos es el trabajo en equipo, es poder discutir con todos los grupos tratantes, con todos los grupos de auditoría, con la parte administrativa, con seguridad del paciente, todos los cambios y estas diferencias que hay entre definiciones clínicas y definiciones para la vigilancia y los reportes. Así que bueno, no sé si hay preguntas. Siguiente, Sonia, por favor. Ahí está el doctor Peñares. Bueno, ya vamos finalizando nuestro curso. Ya la siguiente semana haremos la última sesión. Vamos a hacer unos casos prácticos clínicos de aislamiento y medidas de contención. En conjunto estaremos con la doctora Jenny y con Cristian nuevamente. Esperamos verlos próximamente el 26 de agosto y también, siguiente, Sonia, por favor, en Bucaramanga, en el Congreso Nacional de Infectología. No sé si tienen preguntas, no se olviden llenar el registro de asistencia. El doctor Payares ya se desconectó. Doctor Oñate. ¿Sí, Sonia? Están preguntando por inscripciones al Congreso. No sé si quiere hacer alguna rifa rápida. Inscripciones al Congreso. No, los esperamos en la otra semana en el concurso de casos clínicos, de medidas de aislamiento y contención, perdón. Ya vamos a rifar varias inscripciones, así que lo vamos a dejar para la última sesión final, para ya hacer como la despedida con bombos y platillos de este curso que nos ha gustado participar en él y que a muchos, por sus comentarios que nos retribuyen, también les ha gustado. Así que esperamos contribuir con un granito de arena en la calidad de la atención y en fortalecer todos los grupos interesados en el PROA. Así que la próxima semana, Sonia, los esperamos a todos. Perfecto, doctor Oñate, muchas gracias. Y vamos a hacer... Hola, ya por acá, qué pena. Sí, pueden compartir la presentación. Sí, la presentación está en el canal de YouTube de la CIN. Listo, Cristian, nos vemos el próximo 26 en casos clínicos en medidas de contención, que estaremos con Jenny y vamos a rifar las entradas a nuestro Congreso Nacional de Infectología. Y un carro también, ¿no? ¿Cómo? Y un carro. Ah, y un carro, ok, dale. Bueno, es un carro de paro, todo está bien. Bueno, pues. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, Cristian, que estés bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Jamie, gracias. Que tengan bonita noche, hasta luego. Gracias, hasta luego.